Buenos días a la espera larga vea, soy Reggie. Vamos por otro episodio de Fire Emblem Engage en cuanto a apoyos y referencias. Una disculpa si me he tardado un poquito, pero es que está bien largo y aparte con la nueva actualización, una de las cosas que yo me enteré aparte de las armas de dulce, que espero venderlas porque salen muchas y luego con quién voy a usarlas. O sea, de hecho más me han salido dagas y bastones que otras cosas. Pero una de las actualizaciones que no me gustó es que los peces, o sea, el área de pesca, la nerfearon. O sea, era muy fácil pescar pescados pesados enormes. Era muy fácil. Pero la nerfearon o la ajustaron. Pero ya es casi imposible sacar uno. Y el más fácil de todos, incluso ese te cuesta. O sea, ya no es posible farmear tantos fragmentos de lazo por eso, por esa actualización que le hicieron. En la mañana, creo que son como a lo mucho 3000 de fragmento azul. Si pescabas en la tarde, era. No, en la mediodía eran como 10, eran como 6000. En la tarde 10.000 fragmentos por un pez que te daba 1000. Y en la noche a lo mucho 6000 también. Pero no, qué horrible nerfeo le pusieron a la pesca. Y otra cosa, no me dijeron, créanme que no me dijeron que así se heredaban las habilidades. Y yo creyendo que todo esto lo ganaban por pura pasividad, se los tenías que poner y nomás te dejan poner dos. No, valiendo gorro. Y pues ahorita creo que todos van a tener clase magistral porque es lo que necesitan para que todos estén en nivel 20 y ya dejar esas habilidades de lado y a ponerles lo que deberían. Por ejemplo, Sidal, como va a estar siempre escudando, ayudando y eso, le pondría habilidades de familiaridad, así como bastante evitación. Pero bueno, ya luego hablaremos más de eso. De hecho, tengo que regalos sin dar. ¿Por qué? Porque no sé quién le pondría. Y aparte está esto. Los gané en la tormenta, pero como dije, probé la tormenta, fue una basura. Una horrenda basura. Acá tengo dos segundos sellos, pero todavía no sé si hacerlo o no. Y un sello maestro, pero no hay nadie. No hay nadie quien avance ya clase avanzada desde una clase básica. Aunque sí se podría hacer. Desde segundo sello lo bajas a nivel básico. Y luego le avanzas la clase maestra otra vez. Cuando esté en nivel 20 otra vez. Pero ni modo. Si quieren ver los objetos, ahí les va. ¿Dónde están algunos de ellos? Acá está, el lanza, o sea, una lanza de lado. Acá las hachas están a chaleta. Espero que valgan tanto dinero porque yo no sé si los tengo aquí conmigo. De hecho, se me olvidó que tengo arcos legendarios así como de sobra. Pero ya la mayoría de los que son arqueros ya tienen un arco bueno. A no ser de que con arco letal sean mejores. ¿Por qué? Porque arco letal es de nivel C mínimo lo que te pide, así que está bueno. Pero tengo que subirle a los que van a usar el arco letal bastante crítico para que sea probable siempre su ataque. Sí, o sea, por ejemplo, se la pongo a Boucheron. A Boucheron tengo que poner bastante hincapié en cuanto a habilidad para que tenga mínimo 40 y esto le sube más o menos... Eh, ¿Cómo era? Más o menos crítico. Pero bueno, eso ya lo veremos más tarde. Ay, güey, gran hacha legendaria, pero de los rotundos. Y no lo puedo usar Luis, es lo peor de todo. A ver. Acá tengo un Grimorio sin usar. ¿Por qué? Porque no conozco a nadie que tenga nivel S de Grimorio. Bueno, hasta ahora. Daga Locina. O sea, una daga, pero de gelatina. A ver. Me salieron más pastelitos. Y de mano, ya me salió uno. Un baguette. Literalmente unos nudillos, pero baguette. Es muy raro. Bueno, no alcancé mi meta porque quería dos interacciones más para que sean 16, pero tenemos 14. Ya, recuerden que como ya es el final del juego, ya requiero mínimo para hacer estos episodios, mínimo 15 o 20 apoyos. Primero esto, que ustedes se perdieron de 3 o 4 mientras hacía escaramuzas.
I've gotta stop lying all the time. What an awful habit. I gabbed at someone for an hour yesterday about my dog. I've never had a dog. I'm a cat person. So now I gotta remember who I told about the dog, what its name is, keep my story straight. I've made up my mind, Divine One. I'm going to work on being more honest. Starting with the small, pointless lies. No more bad habits. Bueno, yo no dije nada, pero qué bueno, ya va a ser honesta, no se crean. Obviamente sé de su pasado, pero honesta no fue completamente. De hecho, ya lo dijo Franco Escamilla en uno de sus monólogos. Hay gente que es muy mala para mentir, y él es el caso. Y pues, él dijo que para poder mentir hay que tener buena memoria, y sí es cierto. Se te olvidan detalles que tú contaste, y ese es uno de los factores por los que una persona sabe que estás mintiendo. ¿Por qué? Porque estás dando muchos datos. Pues bueno, vamos a empezar con los de Alir, obviamente. Y Ivy, que se me declaró como amigo. Ivy, can I ask why you call me your deity? During all the hardest moments of my life, the one thing I could turn to was the Divine Dragon. My faith in you gave me strength to survive. Survive what, exactly? My whole world. The place where I was born. Elusia Castle is a den of treachery and double-dealing. No one is safe there, Sí. and the worst Más que part nada is, por la religión que tienen al I had dragón no caído. escape. My mother was at the center of every scheme. I was forced to be near every foul conspiracy. Recuerden que todas las madres que han tenido las hijas de Rey Hyacinth eran no solamente sus odaliscas, sino formaban parte de la corte. Y obviamente es señal de prejuicio. Your own mother. In her world, every smile is a dagger looking for a back to stab. I hated that place. I hated what it did to everyone who set foot there. The one thing that kept me from despair was my faith. My faith in the Divine Dragon. But why me? At first, I worshipped merely to be contrary. They chose the Fell Dragon, so I chose Divine. It was a small, invisible act of rebellion. But it was what I needed. The more I thought about you and your life, the more I knew I didn't belong in the castle. I'm glad to have been some help, if only indirectly. Forgive me. To experience your kindness in such a familiar way is an intense thing for me. Could you please act a little more like a deity? Understood. I'll try to be more considerate. Bueno, ustedes saben que yo soy de México, pero obviamente soy católico. Y una de las cosas que decimos es que Dios es amor. O sea, si alguien te practica lo contrario a todo lo que te enseñan, pues es un mentiroso. Y pues una deidad no es símbolo de que tienes que ser duro o tienes que ser flexible a morir. No, o sea, incluso las religiones que son politeístas tienen una religión específica para un factor. ¿Por qué? Porque sienten que necesitan un guía. Más que nada. In all seriousness, Divine One, you are my strength. Even now. Thank you. De nada. Dije de nada, no mames. Yo soy más porquería terrenal que otra cosa. Ok, ya está esto. Bien, sigue Lindón, que nos quiso agarrar de rata de laboratorio. My, but you're a quick study, Divine One. I have a good teacher. Ha ha. Cheap flattery won't win me over. Mendigo maestro. But I never thought I'd live to see this day. A former royal knight of Elusia sitting with the Divine Dragon for a chance. If I could somehow go back and tell my younger self about it, I don't think I'd believe Sí me. se puede, pero no lo hagan. Something on your mind? Apenas Just a aplique el request método of se the muere. Divine Dragon from someone who has been around a while. Stay alive, no matter what foulness you see in this life. Lyndon? Among my many days were some so trying that I was tempted to give up and die. But something always came along afterward that made me glad I lived to see it. Tus hijos, ¿no? My friendship with you, Divine One, rates high among those happy occasions. I'm touched that you'd say so. Push hard through those bleakest of nights toward the dawn where things seem brighter.
If there's one bit of wisdom I'd want today's youth to heed from me, it's that. I'll take it to heart. Although, I should mention, Lyndon, you talk a lot about how long-lived you are. But you realize I'm actually far older, right? I suppose you are at that. You see, every day's a surprise. Pues de hecho sí, no solamente eso, murió 2 veces. Ay, Dios mío. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Ah, sí. El cambio de paradigma no es muy sencillo. ¿Por qué? Porque muchos se rinden a lo que les jacta la sociedad. Y pues él, recordemos que lo conocimos, pero porque fue obligado a servir. De plano, él no quería estar en el barco. ¿Por qué? Porque sentía que Lucia no es así, que no debería ser así. Y tuvo razón. Ahí, por eso es que está vivo. Hello again, Divine One. I gave your words on gifts some thought. Ay, You said Dios you would mío. prefer something that money could not buy. I apologize for the delay. It feels as if I've kept you waiting for days, weeks, months. It Pues really precisamente hasn't fue un been mes. that long. To me, it felt like an eternity. Do you have an idea? Indeed, I have. I think this token of my gratitude will be much more to your liking. For you. Oh, it's, Una PlayStation 5. It's a pebble! ¿Qué? Yes, this certainly is a pebble. Mejor I found regálame la it sitting on isla. the side of the road and paid nothing to acquire it. What a thrill! No cost, no worth. I quite literally Pues él lo stumbled upon the dijo, sí es perfect cierto. gift for you. Ese es el claro ejemplo de la frase cuidado con lo que deseas. Is something the matter, Divine One? I guess I didn't explain myself well enough. Imagine that you found this pebble a long time ago and kept it. Maybe you grew attached to it. If you were to give me that pebble, one you cherished, I would consider it a wonderful gift. One that I cherished. You know, sentimental value? Worth that comes from the heart rather than the wallet? Worth that comes from the heart. I think I understand. Next time, I'll offer you something that will truly delight you. Rest easy, Divine One. I shall return. Manches. Santo cielo. A ver qué le va a regalar. A ver, con respecto a la... Ya tengo la gran mayoría con Alir. Nomás falta Celine, Ana, Chloe, Imerra, Yunaka, Eti, Goldmary, Merrin, Lapis y Panet. Más que nada porque casi no pelean juntos. Y unos cuantos, ¿por qué? Porque se dan que desear. Porque les he regalado bastantes cosas y fue muy difícil subir de apoyo con ellas. De hecho, Celine está en esa lista. A ver, ¿cuáles fueron? Ivy, Lindon y Citrin, perdón. A ver si tienes de Brodia. Hacer regalos, negociar, conseguir bienes exóticos, trabajo duro. Hija de gran duque, prima de Alcris y Diamante. Entró en la corte por su parentesco, por lo que duda de su capacidad. No sabía. Sí sabía que era pariente, pero no su primo. Ok, ya está. 1,70 m. Ah, es de mi altura. Calmada y muy reservada. Solo preocupa a la poca gente en quien confía. Adora el secreto al dragón divino. Teme a los fantasmas más que nadie en el ejército. No, entonces no la voy a llevar a ver el Conjuro 4. Ni modo. Ok. A ver. Quien faltaba es este Lindon. Lindon, perdón. El acento. Recordemos. Aquí está. Ah, es un forjador mágico. Con razón le gusta hacer experimentos. Sí, o sea, un forjador no solamente le aporta magia a las armas, sino que crea las suyas. Erudito y mago poderoso. Movido por su sed de conocimiento, busca viejos tomos y realiza experimentos extravagantes. Tiene la mayor carga estática del ejército. O sea que él es el que de plano es muy corriente. Ay, qué chiste tan malo. Ok, Sidal con Alcrest. Nivel A aparte. Sidal?
I'd like to apologize once more for our conversation Ay, the no other hizo day. nada I malo. really should have considered your feelings before asking about your past. Ajá. It didn't bother me. And you didn't do anything wrong. I've been thinking about your stories since then. I had assumed the caravan lifestyle was all fun and No, games. es sobrevivir That's tú not mismo, true, nadie te va a is it? ayudar. No, Ajá. fun isn't the right word. Más que nada es That libertinaje. life can be brutal beyond compare. Ajá. I watched friends die during raids. And worse. There must have been so many hardships. And yet I assumed it was a life of leisure. If I had looked past my own desires for even a moment before speaking. I really am sorry. Oh, Prince Allchrist. Es que es Like I normal said, pensar así. you've done nothing wrong. Asombrarse. Yes, bad things happened muy while I fácil. was traveling with the caravan. But good things happened too. Many more good things. The caravan was my family and my home. I count myself lucky to have lived that life. I'm very glad to hear that. So please, do not hesitate. Ask as many questions as you like. Ask me about the strange and wonderful foods I tasted for the first time at the border village, or about the morning sun I watched set the sky on fire as it rose over the desert oasis. There are so many questions I hope you ask. And so many stories I hope to tell you. Your tales mesmerize me, Seadoll. I can't wait to get lost in them again. Please, tell me a new one, and another after that. Tell me stories until the break of dawn. With pleasure, Prince Allchrist. Ay, güey. Tranquilos. No. Alcrest, no, no es. No obstante, serían buenos amigos. Cada vez que Cyril visite Brodia por un festival, no sé, se da de paso a contarle un relato. Diamant y Jade. I can't stop. Cariño, ¿qué está Off my pasando? sides. Prince Diamant, are you okay? Am I okay? You almost killed me. Your writing is hazardous to my health, Jade. Cuidado con reírse de personas que hablan muy correctamente o en verso. En verso es eso mismo, prosa. En verso es que siempre riman o entonan sus frases así como las estructuran de cierta manera. No se ríen. It's an unexpected honor to have my storytelling threaten a crown prince's life. Which part are you on? Chapter 19 of The Adventures of Amber, the Deliberate Dummy. Ah, so you're at the part where Amber just won the fighting tournament. Yes, and he returned to his hometown to celebrate his victory, but no one believed him. And then, the scene where he rides his mighty alpaca through the open fields to dry his tears. As soon as he dismounts, his eyes finally una dry, copia, por favor. the alpaca spits right in his face. Poor Amber. This isn't just a funny novel, Jade. This book is art. Tell me, when will the next one be ready? Well, Ay, la I wanted to venganza talk se to you sirve about de eso. that. I might take a break from writing, Ah, just for a while. Oh, really? I think I understand. Our battles are growing more intense. Not much we can do about that. Yes, that's certainly a factor, but lately, no matter what I write, it all feels flat to me. I'm bored by my own ideas. Ah, So you're in a bit of a Sí. slump. Yes, I need to rest my pen for a while. I'm sorry if this news disappoints you, Prince Diamant. No need to apologize. I'm an eager yet patient reader. Take as long as you need. Thank you very much. If I start writing again, I'll let you know. If anything, I'm glad to hear you'll be giving yourself a break. In the meantime, why don't I write the next book? Huh? Don't worry, I won't step on your work. It'll be more like a side story. I'd enjoy the challenge. You're serious about this? tengo I'm miedo de lo always que va a escribir. serious. I'll let you know when it's done. You just relax until then. Yes, understood. Bueno, eso es algo muy bueno de ver, porque hay lectores que han inspirado a otros a hacer también ello. Y muchos, pues, como que dice, se conocen y de plano son colaboradores o son amigos por narrativa, más que nada. No conozco muchos, pero sí sé de personas que nacieron por eso. Is someone there? No one? Or a ghost? Please don't be a ghost. Please don't be a ghost.
Puf. Princess Ivy? It's okay. You're safe. I promise. Those shadows in the brush are just that. Una lista de Simple compras gigante. shadows. I was actually jumping at shadows? You're right. Not a ghost to be seen. It isn't like you to misread foliage as an active threat. Is everything okay? Please don't tell anyone about this. It cannot get out that the future ruler of Elusia was frightened by mere shrubbery, or even worse, that the Prince of Brodia had to come to her rescue. Believe me, I understand. I won't say a word. No, I am pero in sí your he debt. comido. It seems you've been dealing with this fear for a while. Here, Princess Ivy. Sí, I'd like for you to have es que no this. encuentro los verdes, What creo is que it? los dejé en la cocina. Some kind of crystal? It's a gem from one of Brodia's mines. Un It's said to carro- bring ¿qué carro es courage ese? to those who need it. Keep it as a good luck charm. Then you won't have anything to be Es que afraid está en of. automático y no he leído nada. A ver, no sé si... A ver. Que no cague aquí es porque es iPhone. No. Es que hay algunos que son compatibles, pero no tengo ninguno. Creo que mi mamá tiene. Ah, no sé. A ver, lo leo acá. ¿Lo estás grabando? Sí, la estoy. ¿Qué pasa? Le dejan a tu primo elegir la canción de Navidad de la reacción de la abuela. El contexto se divide en tres partes. La primera es que aquí tengo un perrito y pues está recuperándose de que se enfermó tanto por algo que comió, así como por no comer. O sea, está haciendo unas croquetas, pero no se las comió, no le gustaban. Y pues acá está, aquí lo tengo conmigo. Ay, salúdame, Shote. Y pues acá está acostadote. El segundo es que no hemos encontrado algunos audífonos que pues ahorita me pidió prestado, pero los inalámbricos, yo pensé que estos, porque ya casi no los uso. Debido a que pues es un fail, se escuchan como un eco, o se escuchan bajo, o se escucha muy fuerte, pero con el sello acústico fregado. O sea, fail total en el comprar estos. Y me enseñaron un TikTok muy bueno. A ver si lo encuentro al final. Luego quedaron los apoyos y referencias. Al final, déjame ver si se los puedo enseñar al final. ¿Por qué? Porque es una canción que tiene copy. Es que ahorita, ya ves que me enseñaste el TikTok. No sé si la canción de Marrano tenga copy y pues se haya oído un poquito. A lo mejor no se ha oído, pero por si acaso. Digo, si hay copy, por eso. No, sí, me hicieron copy por, ¿cómo se llama? El himno de la alegría de... El himno de la alegría de este... ¿Cómo se llama? Sí, te lo marcan. O sea, se puede usar en YouTube, pero te lo marcan. Sí, o sea, no sé si la canción ahorita, la de Marrano,
la del TikTok, no sé si tenga copy, así que trataré de enseñárselos, pero si no se puede, pues se va a silenciar. O se va a oír lo más bajo posible. Pero lo chido no es la canción de Marrano, sino quién es... los dos personas. Ok, estábamos en que Ivy remarcó aquí su temor por los fantasmas. Bueno, más que nada, no son por los fantasmas, sino aquello que no puede ver. Es más que nada ese es el miedo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sí puede acostumbrarse a lo sobrenatural, pero no tanto más allá de... ¿Por qué? Porque es desconocido. O sea, hay que diferenciar entre el miedo a lo que no puede ver, así como el miedo a lo que no sabes que hay ahí. Hay que tratar de diferenciar esas dos fobias. O bueno, no fobias, sino... el instinto de supervivencia te dice, si no lo ves, corre. Ok, lo que es peor que me sirve de tener que sea. No tanto. Ah, bueno, sí, bueno, la rebelión ya quedó cero. Más que nada fue por la fe que le tenía el dragón caído que hacían su desmadre en otros reinos. Pero eso no quita que el rey Morion, que en paz descanse, haya hecho lo que hizo. Le regaló una especie de cristal, considerado una amuleto de la suerte. Se desaparecen tus miedos. Charity from Brodia is not going to do my royal image any favors. Don't think of it as a tether to Brodia. This is just a simple gift from me to you. If it truly makes you uncomfortable, you don't have to keep it. I won't mind. Farewell. Thank you, Prince Diamant. I didn't know such treasures could be found in Brodia. Bueno, pues si sirve de equivalente, Pirene tenía un anillo en secreto que fue muy fácil no solamente de robar, sino de perder. Ok, bien, Klein con Salkov. At last, clan, I have tracked you down. ¿Qué horas son, Polo? You frightened me! You're Zelkov, right? Indeed. Interesting. Has something in particular about me frightened you? Mostly your face, I guess. Que You estás mean to feo. say I have an unsettling visage? Que tienes pelos de chivo. Did you need me for something? Yes. I am going to ask you a question. You will provide your answer immediately. Did I do something? Not yet, but that is about to change. What do you mean? Okay. I have a problem that can only be resolved by your particular skills. What skills? I don't have any skills at crime stuff. What was that? Un Speak duelo de up. espadas. Allow your voice to carve through the silence like a knife. Otherwise, I may begin to feel you lack the conviction to assist me. Ay, Dios mío. No, it's fine. Totally fine. No, Happy to help. no, Stop no, making that scary face. No, Excellent. no, esto es más 18, no. Now, No se please crea. keep this discussion solely between us. No. Este diálogo debe ser censurado. Que por cierto, me dijeron que ya las versiones sin censura de conversaciones, así como de esas en que había pantalla negra y yo suponía que había pasado algo, así como ciertas escenas ya. En todos, incluso en japonés y en francés ya las quitaron. Me dijo Diamond que fue por más que nada diálogos subidos de tono o que no deberían demostrarse. Porque a pesar de que este juego lo juegan adultos, aún así eso no quita que haya padres imprudentes que no checan la clasificación del juego. Y pues ni modo. Espero ver esas conversaciones sin censura. Así como este. Pandrio con Fogado. Pandreo, I am ready to make a confession. Ay, perdón. Okay, I'm ready. ¿Por qué en la habitación de Ali? What do you wish to confess? Well, you see, I lied to my friend. To you. Huh? It's the war, Pandreo. I'm not sure we can win. Our enemies are getting stronger. I'm so worried for the future, I can barely sleep. The other day when I told you I was distracted because of the party, that was a lie.
couldn't stop thinking about all the people who could die on my watch. Oh, buddy. I'm not the happy-go-lucky guy you think I am. I know, it's my job to keep a smile on. I'm so damn scared, Pandreo. I appreciate you telling me. Only after pulling the wool over your eyes. Nah, don't flatter yourself. I saw right through it. You did? Of course. How gullible do you think I am? I can tell when my friend's feeling blue. I'm not a prince, so I won't pretend I can fix it, or that I really know what you're feeling. But what I can do is promise that I'll always support you, as your retainer and your friend. So don't worry. Let me rephrase that. Worry to your heart's content. I'll still be here. That's all I need. Good. Because at the end of the day, that's all I can offer. Huh. That's strange. My vision's gone blurry. Hey. Crying's not allowed, you hear? Because if you do, I'm gonna... Nope, not crying. Es la primera vez que va abogado vulnerable. Phew. You know, this reminds me. It was during a confession you told me you were the prince. That's right. I used to go to your parents' church all the time. You and I were fast friends. And then you dropped that on me. Easily one of my top 5 most interesting confessions. I almost forgot to breathe. I was so shocked. Well, you were looking for Panette. I had to tell you she'd become my sister's retainer. And if you didn't know I was the prince, you wouldn't have bought it. And the next thing you said was even more shocking. You turned to me and asked, "How's a job as my retainer sound?" That's right. That brings me back. The 7 most beautiful words I've ever heard. And as your retainer, I'm not just here for the highs, all right? I'm here for the lows, too. Whether you need a buddy on the dance floor or a shoulder to cry on. I can be that. Thank you, Pandreo. I gotta say, I'm gladder than ever that I was so honest in my confession back then. Ay, Dios mío. Hay que diferenciar entre la tenacidad y la depresión. Porque ambas se hacen con una sonrisa en el rostro. Bien, recordemos que Alcres está enseñándole a cómo... estaba siendo instruido cómo ser extrovertido. Quick question. Can you tell me about your childhood? Huh? Why do you want to know about that? Well, I was thinking about our somewhat abbreviated conversation the other day. You know, how ¿Cómo our es que lograba situations are Fogado similar, ser but our tan personalities are él? different. And I thought maybe the difference can be explained by our upbringings. I see. I'll share broad details with you, but be warned. It's not very Pues interesting. el Rey Morion es bastante amable, hasta Totally fine, trust me. puedo asegurar, I'm all ears. aunque no sé si lo meten en un DLC o en Heroes, que ha sido un buen padre. No entiendo por qué la razón de su egoísmo. I was born the second prince of Brodia, with a significant age gap between my brother and el me, hermano menor. as far back as I can remember. People have praised my older brother for his skills. One could not ask for a better successor to the Brodian throne, they would say. Además de que But soy when it came to me, primogénito. the thing I heard most often was, Diamant would have done better. Oh, Ouch. So you always felt like second fiddle. y That's depende de la persona. It's my own fault. I'm a lost cause. No creo. Did you ever Debe just ser la... snap and say, "Forget him, look at me"? No, never. I would never allow a No, thought de like that hecho to no, cross my eso no mind. debía de haberle respondido. Más que nada... es esa clase de personas que nomás ven algo y ya se encandilan. Y ya no ven nada más. Cuando la familia real es más que una persona. O sea, estuvo mal eso. Pero créanme que hubiera sido peor. Qué bueno que se tomó eso más que nada de forma pasiva que agresiva. My brother is perfect. That's the plain truth. It's not his fault I can't compare. At the same time, I am aware that those truths form the backbone of my gloomy personality. So instead of holding a grudge against him, you just accepted that you were inferior. You know what you are? A kind person. Maybe that's why I like you so much. Oh, you're saying you like me?
You're such an inspiring person, Prince Fogado. I must not risk dragging you down. I have to go again. I'm sorry. I'm sorry! And he's gone. Well, see you around, Prince Alchrist. Créanme que lo que acaba de decir Alcres con respecto a que dicen, Llama lo harían mejor y esta es la copia o este es su hermano. O sea, perfecta descripción de ahorita la polémica de los fandoms. De que nomás se encandilan por uno, hasta lo endiosan, hasta lo idolatran. En especial cierto streamer argentino. Pero créanme que esa gente no hay que hacerle caso. O no hay que darles bola, como dirían allá. ¿Por qué? No valen la pena. Y eso es lo que Alkes debe de aprender. O sea, de ciertas gentes, en especial Ari Gameplays, que admiro su manera de responder a esta clase de gente. No solamente no escucharlas o no hacerles caso, sino responderles cuando ya de verdad te agarran y te lo dicen de frente. O sea, como que dice, hazme caso, cabrón, porque eso es lo que buscan, atención. Y cuando ven que Alcres está superándose, está desarrollándose en talentos donde él destaca, su comentario es, Llama lo harían mejor. Bueno, que es el que ha dicho que más le han dicho. O sea, ¿y eso qué? Ahorita lo estás viendo a él. ¿Por qué meter a su hermano? Es más, su hermano y el rey difunto, o sea, han dicho que Alcres es una riata, que tiene talento. ¿Por qué ustedes no ven? O sea, ustedes le sirven al rey y al príncipe heredero. Deberían de ver de la misma forma a Alcres. O sea, ¿dónde está tu lógica pura? Diría cierta persona. Ah, Boucheron. What became of the forest sage situation? Well, I tried to meet them, but I got lost on the way. An unforeseen turn of events, to be sure. Más bien nos sorprende. I took a nap in an empty cave, and when I woke up, there was a letter from the forest sage. Go on. It was full of encouragement, like, you're close, you got this, and don't give up. Extraordinary. That's not all. It explained which wrong turns I'd made to get so lost, and it offered advice on what I could do to get better at finding my way. I wonder about the motivations of this so-called forest sage. They could have simply left the medicine with this note, but chose not to do so. Why? It must be really important for some reason that I make it to that cabin. A mysterious sage, to say the least. De hecho, sí, no tiene I've lógica made up my eso. mind, though. I'm going to reach that cabin no matter what. I admire your determination. Allow me once more to wish you luck. Thanks. Fingers crossed that next time I'll have good news for you. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que no hay alguna mentira por ahí. Siento que hay una mentira por ahí. Hey, Princess Ivy! ¿Por qué tiene que bailar? Princess Tamara? Look at us, huh? Two future queens hanging out together like this? True. I will rule Illusia one day, and you Solm. Beyond our royal status, however, we appear to have De hecho, nothing sí, in son common. muy I don't know if we're all that dispares. different. No? It seems to me that our appearances and personalities are direct opposites. Not to suggest either is superior, of course, but the differences are plain enough to me. Es como poner dos M&M's I guess juntos. you have a point. I've never roamed my territory fighting bandits, for instance. Cállense. I've never even been camping. What? You've never been camping? Then you've never really lived! Walls and doors were built for a reason. I see little point in sleeping outside of them. You'll change your tune once you experience the thrill of sleeping under the stars for yourself. De hecho, yo tuve la experiencia de nomás un campamento en mi vida. What? Pero Okay, es it would muy be rude of me relajante. to refuse an invitation from a fellow princess. I accept. Wahoo! Ay, no me I'll no start me preparing imagino for a the big ella. day. Get ready to have the time of your life! It does promise to be interesting. Ay, porque siento que es de las personas que harían trampa en un campamento. O sea, hacer trampa es básicamente
llevarse todo, literal, todo, a un campamento. Cuando solamente necesitas lo que vas a hacer, para lo que vas a hacer. Por ejemplo, muchos se llevan una batería en caso de que vayan en carro, fósforos, así como piedras, ¿sí? Piedras. ¿Para qué? Para preparar el terreno donde se pueden hacer fogatas, porque hay que revisar dónde se puede y todo eso. Pero yo siento que ellas es donde harían trampa. Hey, I owe you an apology. Yo no. Oh? I kept watching you, but I never learned anything. So, it must be true that you're just naturally muscular. Bendecido Sorry por I never Dios. believed you. I don't mind. As long Por el as creador, you've lo que ustedes accepted. crean. I guess I better explain myself. Go on. It's not that I'm jealous of your build, Yo sí. but for the sake of the prince we both serve, I wanted to learn whatever I could from you. That's why I kept pushing. So that was it, hmm? O de hecho el mismo Yes, príncipe I'm quiere tough, but I ser could still musculoso. contribute more to our country's defense. That's why I wanted to get as buff as you are. For Prince Alfred and our beloved Firene. Etienne, you haven't thought this through. If you were more like me, Firene wouldn't have any defenses left. ¿Por qué? How do you figure? It's true that I'm naturally muscular. I can see why you'd want what I've got. But I'm naturally flawed in other areas, like my woeful sense of direction. Okay, Think back to entiendo how lo que many dice. times you saved me from getting lost during combat. Ella, como tiradora nata, necesita saber ubicarse para poder tirar, evadir, esconderse y posicionarse sin que nadie la sepa. Sin que nadie sepa dónde se encuentra. Es por eso que un francotirador siempre se va a poner en un lugar súper cómodo. Y siempre donde va a atinar sus I proyectiles. have my strong points, and you have yours. Real strength comes in when the two of us are together and we complement each other. You know, I never thought of it like that. Dile es un but jugador de LOL. You're right. I was so focused on building muscle that I never saw it that way. Pues de Muscles hecho aren't en a su competition. defensa, They're the bridge formed when we clasp hands. ahora que he mencionado LOL, en su defensa hay tiradoras mujeres que tienen una buena musculatura, buen físico y aún así son tiradoras. Bueno, se desempeñan por eso, por ese lado. La más reciente que es conocida por su buen físico, con todo respeto, es Mira. ¿Cómo se llama? No me acuerdo del apodo, pero es de Noxus. Y ella es tanto espadachina como tiradora. Y su definitiva la hace versátil, tanto que es imposible alcanzarla si va fedeada, obviamente. That's Boucheron's first law of muscle. Ajá. I don't know what you mean by that exactly, but it sounds pretty. I was trying to clear the air. It doesn't seem to have worked. Listen, Etienne. Sí, for our porque prince and for the kingdom of Firene, I'm honored to be at your side. Thank you. Though the honor is mine. Let us follow the first law of muscle and clasp hands. bueno, la primera ley de la musculación siempre es no comerte el mundo de una mordida, porque no vas a poder todo. Tienes que saber dónde está tu límite y progresar con él. La segunda es descansar y comer bien. Pero creo que entiendo más o menos lo que él dice. ¿Por qué? Porque hay ciertas gentes que no son muy buenas, a pesar de que son musculosas. Y conozco varias personas. Yo no entiendo por qué se marean en el entrenamiento de piernas. Un ejemplo. Y yo no me mareo. Al contrario, yo puedo hacer entrenamiento pesado de piernas sin cansarme. Es una de las cosas que yo estoy más que nada asombrado. Porque yo veo 2, 3 personas que tienen la complexión. Escúcheme bien. Bueno, voy a poner ejemplos de Fire Emblem. La complexión de Mauvier, la complexión de Diamant y la complexión de Boucheron. Tengan presentes a esas 3 personas, así las veces en que los han visto en paños menores. Esas 3 clases de personas no aguantan un entrenamiento de piernas. Apenas lo hacen. Y tienen que hacerlo con compañeros y con ayuda. O sea, yo no entiendo por qué siendo el volumen de músculos que cargan y la resistencia que tienen, así como el tiempo que tienen entrenando, yo no entiendo por qué no aguantan el entrenamiento de pierna. Y yo sí lo aguanto.
De eso se trata la complementación de fuerzas. Que ayudes al otro en lo que batalla o quiere progresar. Por ejemplo, a mí me han ayudado en el levantamiento de barra, en el entrenamiento de pecho. Hay veces en que yo he sentido decirle al que está a mi lado, bueno, en el caso de que haya perseguido a una persona, ayúdame. Cuando vaya por la de 10, ayúdame a levantarla. 11, 12. A veces yo he sentido esa ayuda. Y pues sí es cierto. Hay veces en que hay que asesorarnos en lo que no podemos o en lo que queremos crecer. Sin dejar de lado nuestros talentos All right, propios. Yunaka. I'll listen to what you have to say, but if a single lie slips through your lips... I'll start from the beginning, and I won't lie. The girl in this story isn't named Yunaka. She's called Larimar. ¿Se llama Larimar? Oh, el mariverso. Que no se cree. She's born to a poor family living in a town on the Brodian Bluffs. Her parents abandon her. She isn't even old enough to understand why. But then a man takes her in. An assassin. Oh? He tells her he wants a little helper. So he trains the girl to kill. To what end? Easy money. So this man foisted his profession onto you. Correct. And that's how you became an assassin. There is tragedy to your tale, but you've earned no sympathy. I'm not asking for sympathy. And I'm not done. Fine. Continue your story. Wait, someone's coming. Is that a problem? We'll have to finish this another time. Very well. Ay, Dios. Pero es que sí es cierto, hay personas que crecen de esa manera. Y pues ni modo, toca sobrevivir con lo que se pueda. Wow, that's pretty swollen. This is definitely some sort of insect sting. Well, like 10 plants on the side. Probably got stung while I was in the garden. I can give you some herbs to reduce the swelling. Take care not to touch the wound. I'm sure there's no need for that. Save your herbs for someone who could really use them. ¿Por qué? It doesn't work like that. We don't know what kind of insect stung you. If you leave it untreated, it might get serious. De hecho, ¿sabían que el animal con más ratio de muertes a nivel mundial es el mosquito? I see. Forgive me. I suppose you would be more knowledgeable about such things. It's all right. Now you know. Just let me apply the dressing like so, and all done. Nothing to worry about now. Just leave it be, even if it starts to itch. Understood. Hablando de no picarse, me estoy rascando acá. Take this. A small token of thanks. Wow, what's this pretty flower? Some chamomile from my garden. It has a nice soothing aroma, don't you think? Thank you. I appreciate Recordemos it. que él adora las flores o lo con lo que pueda hacer sometime. test. I think you'd like it there. Wow. Qué bonito. Bueno. Creo que hasta acá ha sido todo, ¿sí? Sí, porque ahorita buscar a alguien que le guste esto pues va a estar cañón. ¿Qué falta acá? Yunaka. A ver... bueno, que ahora es Larimar. Armas, entrenar, leer, música, venenos, melodía... No, no tengo nada de eso. A ver, ¿quién está acá? Lindon, Jade. Jade, ¿qué le gusta? Recuerden que necesitamos salir de la habitación para que se actualicen con quienes hemos hablado. Pasé a leer animales minerales, positividad, gente alegre. Nada de eso. A ver, piscina, Panet, Gold Mary. A ver, vamos a salir. Sí, porque todavía falta a ver si puedo pescar algo. Y una escaramuza más. Porque aún falta gente por level. Ay, Dios, ya quiero hacer el capítulo 24. Por Dios. Ese es Yunaka.
esta panet. Que ya seca. Seca. Comida callejera, picante, insectos, fantasmas, armas, ruinas, lugares tétricos. I say. A ver si le podemos regalar algo. yes. Ah, perdón, no. Bueno. No, pues nada. Feel free to come again. Pensé que eran objetos distintos o que no había comprado aquí. Es esto. Incredible. Conversación número 15. In a brawl, the most crucial blow is the first. El que lleva el golpe oft primero rests golpea on dos attacking veces. before your foe. Thus, you must be agile enough to strike with a raptor's swiftness. Be agile. Got it. That way, even if your enemies do attack first, you will be able to evade their fists. Makes sense. Is something the matter, Divine One? I'm just surprised that a noblewoman like you knows so much about brawling. I suppose there is no need to obscure the truth. The woman standing before you is not a noble. Why, in time past, she was quite wild indeed. Really? Yes, my parents were awful, gallivanting about with nary a thought for their children, so I fled. Before the princess appointed me, I lived a roaming, solitary life. It was then that I learned how to fist fight. I'm sorry you O had sea to que endure all eran of that. tiranos sus padres. Sorry. Sí, o sea, If not for running away from ella that como wretched quien home, dice, no estaba I de would acuerdo con eso y hardly tuvo be que who I am. aprender a I sobrevivir see. por los golpes. Well, would you like to tell me more about your past? I think it might help me to hear about your life before you met Princess Tamara. Why, of course. If my stories of woe can help you, I would be all too happy to share them. Sí, de hecho, la ironía del asunto es que ella, a pesar de que no quería mezclarse con la nobleza debido a que sus padres dieron una mala imagen de ella, terminó siendo vasalla de la princesa. Y no de cualquiera, sino de la princesa heredera. Visitar sitios tétricos, pelear, combatir. Hija de una familia de clérigos de Sol. O ni tan clérigos. Huyó de un hogar roto y dejó atrás a su hermano. Oh. Trabó amistad con Timerra, quien la nombró su vasalla. Wow. Qué mal. Qué bien. Bien, sí, de hecho se actualizaron los lugares. Citrine, no creo que tengamos algo con ella. Bueno, sirve que cobro esto. Citrine, no me acuerdo. Meriendas con té, lujos, cuentos de hadas, estudiar. Ah, le gustan las flores. Pero ya tuve una conversación con ella. Lo seguro es que ahorita no agarre una conversación. Eti, Zafir, Amber Fogado Violet, Kagetsu Veil, Manet Yunaka Lápiz. No. Bueno, vamos a darle las flores a ella, aprovechando. Thank you. Thank you. Ahorita no hay nadie que le gusten los lácteos, ni Ana para que le dé el set de costura, así que pues ni modo. Bueno, vamos a guardarlo hasta acá. Y pues les voy a deber el TikTok porque se alargó mucho el video. Pero si encuentro otras 15 conversaciones antes del capítulo 24, pues se las doy. Pero más que nada busquen el TikTok de DJ Mario y su novia reaccionando a una canción de Marrano. Así pónganle. De seguro les aparece el TikTok al que reaccioné. Y pues bueno. En caso de que os haya gustado mucho este video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho. Compartir es muy importante que se vayan a para el canal. Y la campanita de notificaciones sobre los próximos videos. Soy Rugi. Vamos a la fregada. Nos vemos en el siguiente video.